Qué bueno verte así sin la máscara, che. Sí, la máscara es. Pero tenés que acercarte a Vos ella. sabés que con la máscara he evitado contagiarme hasta ahora. Hasta ahora. Y ahora que tengo la primera dosis de vacuna Sputnik 5. O Sputnik V, como dicen. Sputnik V. Porque Sí. 5 también dijeron por ahí. La V corta, el número V, romano, ¿verdad? V, No está mal sí. dicho No, Sputnik no. 5 si Claro. lees el punto de vista del número romano. Por supuesto. Pero el nombre es Sputnik V. Sputnik V por lo de vacuna, Entonces, me estoy esperando la segunda dosis, que si Dios quiere me va a ser aplicada el 13 de septiembre. Sí, hay segunda dosis, porque ahora parece que no hay segunda dosis No de hay. Sputnik. O sea, parece que nos engañaron. Bueno, al parecer. Y otra vez, porque también la gente dice que las que por primera vez están recibiendo aquellas vacunas pagadas por el gobierno, por el Estado paraguayo, porque todas las que se recibieron hasta ahora, la mayoría de ellas fueron donadas, no en realidad compradas. Eso es lo que dice la gente y eso es lo que se sabe, ¿verdad? Creo que ahora por primera vez está llegando hoy el primer lote de vacunas compradas Pfizer. Compradas. 34.000. Sí, Fíjate exactamente. vos la negligencia y la mala gestión de este gobierno. Hubo mala gestión en este gobierno. La primera partida de dosis compradas de Pfizer van a llegar ahora. Puedo decir que hubo mala gestión. Claro, porque por cuando parte decís, de te este dice gobierno. que hay que gestionar, que las donaciones también se gestionan. Es cierto que las donaciones se gestionan, ¿verdad? Es lo mínimo que pueden hacer si hay países que están predispuestos a donar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Estados Unidos nos da 1 millón de dosis en virtud a sus intereses de política exterior? Estados Unidos lo hace. En virtud a sus intereses. Claro, señor. Si para que Paraguay siga apoyando a Taiwán. Paraguay apoya a Taiwán, ¿verdad? Da la paradoja de Paraguay, el único país de Latinoamérica, de Sudamérica que tiene relaciones con Taiwán. Estados Unidos tiene relaciones con China. Con China. Pero Washington, pero protege la situación de Taiwán. Correcto, esos son sus intereses. Uruguay. Washington, Pekín. Claro, Uruguay, un país como nuestro, tiene relaciones con Pekín. ¿Ya? Sí. Y también tiene relaciones comerciales con Taiwán. Entonces, ¿por qué Estados Unidos nos dona? Primero por un país amigo que hace años que... No digo porque sea Estados Unidos, porque la verdad te dice, vos sos pro-yankee, estudiaste allá, por eso hablas así. No es por eso. Hace años que Estados Unidos ayuda a Paraguay. Es una intensa cooperación, USAID, cooperación con la sociedad civil, proyectos. Incluso yo he hecho consultoría para empresas contratadas por USAID, ¿verdad? Me consta. Todo el trabajo que hacen el voluntariado norteamericano, instituciones como el Centro Cultural Paraguayo Americano y otras. Se sabe. Genial. Siempre ha cooperado. Yo no voy a decir lo contrario. Pero en este caso hay un interés. Nos dona 1 millón de vacunas. Primera vez que se puede hacer esta campaña, incluso en la Latirí, aunque negaron que los americanos pusieron, todos los americanos. Que los estadounidenses. Pero ellos se llaman americanos. American. Ellos. God bless America. Sí, ellos. Okay. Y nosotros dejamos que ellos usufructúen el nombre del continente donde estamos nosotros. Unidos, pero el nombre es United States of America. Of America. Claro, Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué sucede? Sin esa donación no hubiera habido una inyección. Sin otras donaciones, Uruguay nos donó vacunas. Chile no donó vacunas. Uruguay es un país igual al nuestro, con la diferencia que tiene mar. Entonces, fíjate vos, la gestión es pésima. Por eso escuché que ahora Borba está viajando a Estados Unidos hoy y mañana para gestionar ya compra para 2022. Esto es lo que tendría que haber hecho Mazzoleni. Sí. Cuando todavía no había vacunas. El año pasado. Sí, cuando todavía no había vacunas, Chile ya compró las futuras vacunas. 80 millones. Claro. Entonces, eso es lo que corresponde. Y bueno, esta gestión es pésima, ¿verdad? Es pésima porque y la infraestructura sanitaria no se preparó tampoco. Ahora bajó la cantidad. ¿Y por qué bajó? Porque muchos paraguayos se han contagiado, entonces tienen la inmunidad. No porque se hayan vacunado. Pues la inmunidad de rebaño, para que llegue la vacunación, tiene que ser 60% de la población, aproximadamente 4,5 millones de habitantes. Y hoy, con esta vacunación, estamos llegando en primera dosis a 17,5.
primera dosis. Yo te hablo 60% con segunda dosis tiene que ser. Ya de lo lejos estamos. Estamos muy lejos todavía. Entonces, yo creo realmente que acá se ha jugado con la salud de la gente. Y con la paciencia. Y más de 14.000 fallecidos. La guerra del Chaco nos dio 30.000 muertos. Y más de la mitad ya. Estamos llegando a la mitad de la guerra del Chaco. De los muertos. Sí. Y obviamente que el gobierno no fue y le mató. Vamos a hablar claro. Pero si esta vacunación, en vez de arrancar con fuerza ahora, que arrancó en mayo, digamos, y con fuerza ahora en julio con esta donación, porque con esta donación recién arrancamos con fuerza, ¿verdad? Y buen ritmo, pues se nota que el profesional paraguayo está preparado. Los profesionales de la salud paraguayos son de primer nivel. Por eso van a hacer posgrados al extranjero y se quedan. ¿Por qué? Porque el profesional paraguayo trabaja con el muerto y con el enfermo ya cuando es estudiante. Sí. Y trabaja en el terreno. Entonces tiene mucha práctica. Acá lo que le falta es tecnología. Por eso es que tenemos problemas nosotros en el tratamiento especializado complejo médico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros médicos y nuestras enfermeras son unos héroes, sí, porque sin insumos enfrentaron. Por eso murieron muchos. Entonces, acá tenemos también que hablar de sectores que han estado a la categoría de héroes en Paraguay. Y estos sectores han estado en la categoría de héroes, están en la categoría de héroes. Porque, y los 1.900 millones de guaraníes hasta ahora no sabemos cómo se gastó. Y vos mirá 2.000 millones. Vos mirá el detalle, vas a encontrarte casi 600 millones de dólares en sueldos. 2.000 millones y más de dólares. En vez de cortar de la propia carne, claro, de los salarios públicos, los salarios de las binacionales y asignar, no. Se le siguió de los 1.900, 600 para esto. Entonces quiere decir que hay... Que eso no estaba establecido. Claro, así mismo. ¿Verdad? Así mismo. Es así. Y bueno, porque dicen que el año pasado estos señores que manejan los destinos de este país, entre comillas, creían que la pandemia iba a durar 3 meses nomás. Iba a durar 3 meses. Eso nomás que pretendían, querían ellos. Por eso que el dinero lo pusieron en otras canastas, digamos, no precisamente en salud, ¿verdad? Que para eso se prestó esa cantidad de dinero. Así mismo. Por eso es que te digo que la gestión es mala, ¿verdad? Miraron simplemente la posibilidad de las donaciones en cuanto a vacunas. Y también tenemos que tener presente 15.000 paraguayos más o menos fueron a vacunarse a Estados Unidos. A 5.000 per cápita, $5.000 claro, per cápita. Ahí se movió son más indirectamente en un sector de la economía que estaba muerto. 75 millones de dólares. La agencia de turismo volvieron a respirar, ¿verdad? Indirectamente. No, pero es un dinero que salió en vez de que entrara acá. Chile, que moviera acá nuestra economía. Chile, yo no sé si llegó a aplicar turismo de vacunas, porque con la cantidad de dosis de vacunas que tenía, podían incluso hacer turismo de vacunas, que vayan a Chile a vacunarse. Yo no sé si eso se incentivó, pero evidentemente Estados Unidos sí. Pero con esa finalidad ellos compraron 80 millones de vacunas, los chilenos. Lo que pasa es que creo que no sé si pudieron desarrollar, habría que averiguar. Porque la población es de casi 20 millones una dosis. Casi 20 millones la segunda dosis y sobran 40 millones más. Y bueno, entonces evidentemente ahí, y por eso nos donaron, ahí había una política de captación de turistas. No sé nomás si se pudo aplicar, porque como en Chile el contagio siguió aumentando, ¿verdad? No sé si el nivel de muertos y enfermos graves, pero el contagio se disparó. Entonces a lo mejor no pudieron captar la cantidad de gente que necesitaban, ¿verdad? En el turismo, pero Estados Unidos categóricamente tuvo un turismo de vacunas, ¿verdad? Porque hasta en el aeropuerto ponían, y ahora una política exterior de vacunas también, ¿verdad? Sí, que claro. Mucho se le acusó también a China continental. Es que estas superpotencias juegan con la asistencia, con la cooperación como arma. No, vos te acordás lo que dijo Bukele, gracias China continental por la cantidad de vacunas, o sea, juegan. Obviamente China continental jugó su partido acá en Paraguay para tratar de que Paraguay rompa relaciones con Taiwán a través del tema de las vacunas. Entonces es un juego geopolítico natural y nosotros tendríamos que haber sacado mayor rédito de esto, y te voy a decir por qué. Muy agradecido por los 1 millón de vacunas de Estados Unidos, pero para mantener
esa relación con Taiwán, Paraguay tendría que haber obtenido por lo menos 3 millones de vacunas. Claro, ¿Por qué? supuesto. Porque es un interés estratégico de Paraguay tener vacunas y es un interés estratégico de Estados Unidos que Paraguay mantenga relaciones con Taiwán. Y vos no sé si te acordás de aquella llamada que hizo el secretario de Estado norteamericano Blinken a Marito diciéndole mantengamos relaciones con Taiwán, va a ir a la vacuna. De eso hasta ahora pasaron casi 3 meses. Ahora vinieron las vacunas. Entonces, en aquella oportunidad, un presidente que maneja con inteligencia la política exterior le hubiera dicho... Que maneja con inteligencia. Con inteligencia y patriotismo. Sí, señor. Es cierto, Taiwán es nuestro amigo. Lo que usted nos está diciendo es parte de nuestra política exterior, pero nosotros necesitamos vacunas y en nuestra relación con Taiwán está frenando la vacuna. Entonces necesitamos que usted nos envíe 4 millones de vacunas. entonces, fíjate vos, eso se llama manejar. ¿Y por qué eso no se hace? Y por falta de carácter, por falta de inteligencia, por falta de una política exterior adecuada. ¿Ya? Entonces, es un poco... Porque ¿acaso se va a enojar el secretario de Estado a Estados Unidos porque vos le decís eso? Por el derecho supuesto que no, es un derecho legítimo ahora, pero no se supo que nuestro presidente haya pedido nada de eso. Así mismo. Entonces, si vos no pedís, no te van a dar nada ni van a considerar. Ahora, por ejemplo, muy agradecido, 1 millón de vacunas, pero necesitamos más. ¿Y quién nos puede proveer? China. Y nosotros tenemos que ver relaciones con China. Entonces, Estados Unidos nos pueden ayudar ustedes. Nos pueden mandar a otros 3 millones de vacunas. Entonces, ¿por qué? Así porque mismo Paraguay se vuelve clave en esa relación de Estados Unidos con Asia. No, y no entonces, solamente eso. Paraguay tiene la política de mendicar. No, y claro, entonces somos un estado mendicante. Claro, es un estado mendicante. Entonces, y ahí es donde se nos iguala a Haití. Que yo no quiero hacer referencia a ese país, hermano. Fíjate, vos los matan en la casa al presidente de Haití. Hieren gravemente a la señora. ¿No te recuerdas lo que pasó con Aragaña, que asesinado en el magnicidio? Estamos iguales. Y ahora que trae a colación asistencia internacional para todo, o sea, mendicar. Yo no escucho que Uruguay, un país igual al nuestro, mendigue. Yo no escucho que Ecuador mendigue. Estamos hablando de países equilibrados con Paraguay. Bolivia, un país mediterráneo como el nuestro. Vos escuchaste que mendigó vacunas, pero hace mucho que empezó a vacunar. Entonces, nosotros tenemos que mirar nomás los ejemplos de la región de cómo actúan. Y esa dignidad, ese patriotismo que se exclama viva Paraguay o vamos Paraguay, no puede ser de boca para afuera al gobernante. Tiene que ser en la acción, en la actitud, en el trabajo, en la respuesta, en el pedido, en la solicitud, en la gestión. Y eso es lo que no hay. Y en el plano político, Hugo Estigarribia Gutiérrez, en el plano político, ¿qué pasó hace 2 días? ¿Y qué pasó con estos senadores que otra vez recibieron el apoyo ahí en la Cámara Alta? A ver, da un poco tu visión de esto. En la Cámara Alta hay el último bastión contra el dominio de Horacio Cartes es el Senado. Es el último bastión que no puede manejar. Te voy a decir por qué. Tiene la Cámara de Diputados, con sus diputados tienen la mayoría. La Fiscalía, él puso Sandra Quiñones, evidentemente en el Metrobús, caso Messer y otros casos vinculados a él, de Hugo Javier. Tuvo que entrar a la Secretaría de Tributación y otro a denunciarlo de Hugo Javier. Evidentemente, tiene influencia. O sea, no hay manera de probar directamente, pero es obvio que los casos contra los enemigos de Cartes, los adversarios, los que no son Cartes, se mueven como balas, y los casos contra Cartes no hay que se mueven como tortuga. No existen contra funcionarios del gobierno de Cartes, salvo excepciones como el de Cuto Cárdenas y otros casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es evidente. En la Corte tiene gente cercana. Eso es evidente. Entonces, menos la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores se armó un frente donde está gente de Colorado Añetete, la izquierda, Frente Iguazú, PDP. No sé si Hagamos llegó a entrar en ese acuerdo, creo que entró también. Y algunos liberales vinculados al llano que se prendieron, como Lanzoni, como Melinda Ortega. Que algunos dicen que se desprendieron del llano y otros dicen que es una jugada del llano
para jugar con Cartes y con Marito. Que Blas Llano es un viejo zorro de la política, claro. Porque Lanzoni es uno de los principales puntales del movimiento del Llano. Y vaya detalle, Lanzoni. Y dice que una jugada del Llano, comentario, porque ahora viene la sustitución de la ministra Alvarado de Módica. Y ya no quiere posicionar una persona de su sector en la corte. Entonces dice que una jugada del Llano de hacerle un ojito a este grupo. Entonces, la cuestión es que con este grupo se consolidó. ¿Verdad? Y ayer pegó un golpe muy importante. ¿Qué pasó? Lo de ayer, la sustitución de Ancho Ramírez, que es un senador que, si bien es liberal y del sector llanista, muy vinculado a Horacio Cartes, amigo de él, qué sé yo. Él mismo lo dijo, no lo digo yo. Terminó su mandato y fue sustituido ahora por Pedro Santa Cruz. Pedro Santa Cruz es un senador del PDP, del partido de Cire Masi, ¿verdad? Al Consejo de la Magistratura, que es el órgano seleccionador de magistrados. Con respecto a los tres pedidos de investidura, hay detalles que analizar. Puede ser cierto todo lo que se le imputa a los tres, pero para que haya pérdida de investidura tiene que ser uso indebido de influencias debidamente comprobado. Por ejemplo, caso González Dar. El caso de Zacarías Irún es un caso que fue cuando fue intendente y asesor de la intendenta allá. El caso de Friedman es un caso de cuando fue gobernador. No de ahora cuando fue senador. Vamos a mirar el contexto. El caso de Sixto Pereira sí es un caso que podría ser el ejercicio de su función de senador. Pero ¿qué pasa? Esta misma mayoría que se armó para llevarle a Cachito Salomón a la presidencia del Senado, primer golpe que se pegó otra vez ahora, esta misma mayoría es la que le hace rechazar el pedido de investidura de los tres, ¿verdad? Pero pequeño detalle, el cartismo ahora se rasga la investidura, pero Zacarías Irún era el cartismo y ellos le protegieron todo este tiempo. Entonces es un juego, y ahora termina con el Consejo y vienen más. ¿Y qué justamente esta designación de Pedro Santa Cruz como representante en el Consejo de la Magistratura, qué implica, digamos? Lo de Pedro Santa Cruz es una patada al estómago al cartismo y a los sectores conservadores del Paraguay. Y te voy a decir por qué. Porque es una patada al cartismo. Porque le sustituyen a un hombre cercano a ellos, como Ancho Ramírez, y le ponen a alguien frontalmente contrario. Y te voy a contar Pedro Santa Cruz, el caso de él. Él estaba aquejado de una grave enfermedad cuando la enmienda 2017. Ahora hasta dinero rechazó y asistencia para no votar a favor de la enmienda. Yo le conozco a Pedro en la época de la facultad. Él siempre fue un dirigente de izquierda, muy buena persona, muy decente, muy correcto. ¿Cuál es la virtud que tiene Pedro? No está en la mafia de los estudios jurídicos que trafican influencias, que meten representantes en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento. Muchos que van al Senado y de ahí van al Consejo de la Magistratura, otros pelean luego ya espacios para sus parientes en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento, y también están en el Senado y en diputados. Pedro no está en eso. No está en la mafia del manejo de estudios jurídicos vinculado con el poder. Yo te iba a contar, cuando a los 5 años yo fui senador, cerré mi estudio jurídico y no me quise ir al Consejo de la Magistratura ni jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué? Para que no se me vincule con un manejo que podría ser a favor de mi estudio jurídico, que esté cerrado, a favor de abogados de mi estudio. Sin embargo, acá algunos senadores que son abogados, lo primero que quieren ir ahí. Ir ahí. Y el juego otra vez pasó eso. Porque hubo un conocido abogado de un conocido estudio jurídico que peleó otra vez para ir al Consejo de la Magistratura. El doctor Enrique Riera. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pedro tiene esa virtud. Ahora, Pedro es un dirigente de izquierda. Y hace poco, muy famoso, se hizo con este proyecto de legalizar invasiones de tierra. Entonces, un golpe al sector conservador. Entonces, ahora dice, wow, cuidado. Pero se olvidan que Cartes es el que está copando esa institución. Prefieren, sectores conservadores de nuestro país, prefieren que Cartes maneje todo porque es un amigo conservador. Antes que haya
alguien diferente, por favor. La tiranía del status quo. Vamos a dejarnos de macanear, señores, amigos, empresarios, ganaderos importantes. Ustedes quieren una nueva dictadura. Ahí tenés una cámara. Ustedes quieren una nueva dictadura, quieren un nuevo dictador al cual rendirle pleitesía. Por favor, conquistamos la democracia. Bueno, pero vos hablas tanto de Cartes y el que maneja este país, entre comillas, es Abdo. Eso es lo que no entiendo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablo de Cartes? Porque Cartes fue el que le salvó a Marito de las 2 veces el juicio político. Dos veces. Tiene la mayoría, 2 veces. La primera en el 2019 y ahora hace poco. Con el escándalo de la corrupción de Villamayor, que no le destituía, el Mazzoleni, que no le destituía, etcétera, etcétera. Le salvó otras 2 veces. Y él le mantiene ahí. Porque él es el factotum. Y ahora Marito lo que hace es un giro. Vuelve su sector a pactar con los grupos anticartes, porque así actúan sus senadores. ¿Por qué? Porque en senadores está la llave para rechazar el juicio político. En diputados pueden abrir, pero si en senadores no concluye, no hay juicio político. Decime, ¿Añetete sigue vigente? Es un mosaico de liderazgos. Porque es buena la pregunta que te hago. Yo creo que como Añetete sigue vigente, sigue teniendo fuerza. Yo creo que pareció diluirse, pero no, sigue vigente. Porque con pactos con dirigentes como Lilian Samaniego, como Afara, están manteniendo con la izquierda y con estos sectores aislados del liberalismo una mayoría en el Senado. Por el cual va a pasar la designación de ministro de la Corte. Entonces yo creo que sí. Yo creo que Añetete sigue existiendo. Ahora hablan de la candidatura de Velázquez. Justamente te estaba por decir. Y Velázquez de Añetete. Pero Velázquez quiere abrir el Partido Colorado, según él. Excepto para los liberales. Primero, antes de abrir el Partido Colorado, tendría que hablar con los buenos colorados a los cuales no se le da espacio. Claro que no le estoy pidiendo que me llame a mí. Pero eso dijo. Y bueno, ¿y lo bueno colorado que no tienen espacio? Inclusive la fórmula de él, la que él potenciaría sería con una dama, con una mujer que ni siquiera tendría que ser colorada. Eso dijo también. Y bueno, habría que ver de quién podría hacer eso. A mí me parece interesante una declaración de ese tipo. Ahora, Velázquez, después de lo del acta de Itaipú. No sé, te pregunto, vos sos el que estás... No sé, hay que ver. Velázquez es un hábil gestor político, operador político en la cancha. Ahora Lambaré ganó su candidato, le ganó a la candidata de Cartes. Pero Lambaré es su base. Él es un hábil operador político. Bueno, el Senado designa a Pedro Santa Cruz, decía aquí también el ex senador y abogado Hugo Estigarribia. El Senado designa a Pedro Santa Cruz como representante en el Consejo de la Magistratura. Eligió ayer jueves a Pedro Santa Cruz en la Cámara Alta del PDP como nuevo representante del cuerpo colegiado que tiene 8 miembros, ¿verdad? 8 miembros. Es un órgano colegiado extrapoder. A ver, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Fue creado por la Constitución de 1992. Sí. Justamente como un órgano extrapoder que no es parte de ninguno de los 3 poderes para seleccionar magistrados, a los componentes del nuevo poder judicial desde el 93 en adelante, en el 92 la vigencia de la Constitución. ¿Cómo está integrado? Está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un diputado, un senador, 2 representantes de los abogados y 2 docentes, uno de la Universidad Nacional y otro de las universidades con más de 20 años de funcionamiento, vale decir en este momento la Católica. Entonces son 8 miembros. Estos 8 miembros seleccionan a magistrados. Qué interesante. Bueno, y el senador por el Partido Democrático Progresista PDP, Pedro Santa Cruz, fue propuesto como candidato titular por el legislador del Frente Guasú Sixto Pereira, y Enrique Riera del Partido Colorado también se autopostuló para ser designado. ¿Qué pasó con Enrique Riera? Yo no sé, Enrique Riera
se autopostuló, pero no fue designado, ¿verdad? Yo quiero entender que Enrique Riera quiso aprovechar su posicionamiento. Primero, hay que entender, Enrique Riera votó a favor de Salomón para la presidencia del Senado. Así. Después tomó distancia de ese mismo grupo que le llevó a Salomón por el tema de pérdida de investidura, porque hay que recordar que Enrique Riera fue el puntal para pedir la pérdida de investidura de Friedman. Por eso siempre decimos que Enrique Riera nunca termina ese vínculo con el cartismo. Pues fue el equivalente a Prieto Yegros con Stroessner cuando planteó eso, ¿verdad? Y entonces Enrique Riera ahí, ahora que se trató la pérdida de investidura de los tres, se apartó. Dijo que él no iba a avalar, etcétera, etcétera. Y no dijo nada de Zacarías Irún en su momento tampoco, como el cartismo. Es más, estando al lado de Zacarías Irún, Calega la pérdida de investidura de Payo Cubas. Zacarías Irún estaba a su lado. Por pegarle a una policía, por meterle una soplea a una policía, ¿verdad? Y ahora dice muy rápido, se trata, qué sé yo. Y aquella vez a tambor batiente le echaron a Payo Cubas. Entonces, ¿qué pasa? Enrique Riera ahora, pum, se acercó al cartismo otra vez a no participar de la primera. Igual que Calé. Calé hace rato que juega un partido. Pero es cierto, yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que se hizo de rechazar los pedidos de pérdida de investidura hacia tambor batiente. Así como no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo con haber en su momento tratado la pérdida de investidura de Payo Cubas. Y así. ¿Y quiénes votaron esa vez? Gente que tuvo problemas personales con Payo, que se tenía que haber inhibido de votar como jueces de su compañero. Zacarías Irún, Enrique Riera, Baqueta, Lugo, que le había tirado agua. Ellos actuaban como jueces y le pusieron para la investidura a Payo Cubas. Y ahora Enrique Riera se rasgó la vestidura porque se trató esto. Yo no estoy de acuerdo con que esto se haya tratado tampoco así de tambor batiente. No estoy de acuerdo. Pero Enrique Riera ahí se acercó al cartismo, ¿sabes? Y ayer se autopostula. ¿Y quiénes votan por Enrique Riera? Y los últimos dos integrantes de Honor Colorado ahí: Godoy y Barrios. O sea, está muy claro el tema. Bueno, y mira que la gente sigue hablando de Boche para tanto hablan de mí que ahora empezó una campañita de los medios vinculados a Cártel, La Nación y eso, que me hicieron publicidad de la caja negra. Pues yo no vengo solamente para hablar de las cosas buenas, voy a hablar también de las cosas malas, porque yo estoy para dar la cara. A mí ningún medio irresponsable va a decirme que yo hago mal cuando trabajo como abogado. El martes hice un programa La Caja Negra, donde supuestamente me ponen a mí como que yo avalé un tema de tragamonedas. Te voy a contar la barbaridad. Este es el nuevo diario Patria al Paraguay. Porque mi partido tenía un diario que se organizó doctrinariamente, pero se usaba como garrote contra los opositores. Este nuevo diario Patria televisivo. Así. Televisivo. Pero ¿por qué tan enfocado está vos contra fuerte vamos a hablar. La Caja Negra? ¿Qué pasa? Dice, ex senador avaló tragamoneda. Primero, le pide a mi estudio jurídico un dictamen, una firma multinacional cuyo nombre voy a omitir, con filial en Paraguay, con directivo extranjero. Pide en febrero un dictamen sobre una resolución de la CONAXAR que se dictó el año pasado, si es constitucional o no. Yo hago un dictamen para esta firma extranjera, con filial Paraguay. Hace el estudio de tierra asociado, yo firmo como socio principal. Muy bien, le doy el dictamen. Resulta que pasa el tiempo, había sido y otra firma, otra empresa que se llama ICROP S.A. Por aquella resolución fue beneficiada con una relación con CONAXAR, con la entidad que maneja los juegos de azar. Bueno, el medio empieza el martes anterior con un ataque contra esa relación. Y ahora saca el dictamen que yo le hice a otra empresa, como diciendo que esta empresa que hizo el acuerdo con CONAXAR me contrató a mí para eso. ¿Y qué puedo yo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Yo qué puedo avalar? Yo soy un abogado particular que ejerce la profesión. Yo soy un particular y con otra empresa, con un dictamen con otra empresa, no con la afectada. Entonces miente al decir que contrató los servicios de mi estudio. Me pone un logo en el programa de televisión EA, que no es el logo de mi estudio jurídico. ¿Verdad?
Y no pone a quién le dirigí yo el dictamen, porque el dictamen es para otra empresa diferente a la que está en la relación. O sea, omite esa información. No solamente eso, yo ya no soy más senador desde el 2013 y el dictamen era del 2021. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque quiere decir que estoy midiendo bien en las encuestas. Por otro lado, ¿por qué hacen esto? Y eso sí que es grave. Yo soy abogado del grupo editorial 5 días en la demanda que hizo Banco Baza por daño moral. Yo soy abogado de la contraparte del banco del grupo Cartes. ¿Ah, sí? Claro, sí, señor. Entonces, esto es una persecución a un abogado que litiga en contra de ellos. Es una barbaridad, ¿verdad? Y pedí derecho a réplica, le pedí al director de la Nación, porque al día siguiente sacaba un director. Ahora vi que en redes están haciendo circular. El estudio jurídico sacó un comunicado ayer que se va a difundir a los medios, ¿verdad? Son barbaridades. ¿Qué se cree en esto? ¿Que van a ser dueños del Paraguay? ¿Que vamos a permitir que sean dueños del Paraguay? No, señor. No van a dejarnos ejercer la profesión ahora. Ahora resulta que porque yo fui senador alguna vez ya no puedo ejercer la profesión. Y los dictámenes particulares que hago, ¿qué tienen que ver? Yo no tengo ni relación con Conaxar ni con la otra empresa. Entonces te digo nomás, quiere decir que estamos midiendo bien. Y esta gente está dispuesta a mandarle preso a la gente como a Efraín Alegre a través de la fiscalía. Ahora el hijo de Efraín Alegre también. A perseguirle a los abogados particulares que suenan como probables candidatos. Cosa que yo todavía te dije, estoy pensando si me voy a meter o no. ¿Qué pasa con el hijo de Alegre? Ahora el hijo de Alegre le están procesando también por un tema informático. ¿Ah, sí? Sí. Garrote para aquel que aparece. Y si no hay garrote en la justicia, vamos a buscar a través de la prensa, liquidarle a Astigarribia, al que sea. El que pretendió ser dueño del Paraguay terminó exiliado en Brasilia. Y murió en Brasilia. Y está enterrado en Brasilia. No se olviden de eso, ¿no? Sí, nomás. Y bueno. Y por eso se enojó seguramente, porque nos lo trajeron, nos trajeron sus restos, se enojó Goli Stroessner alguna vez. Sí. ¿Es así o no? Y lo que quiere Goli es el nieto. Quiere que el abuelo esté acá. Es legítimo para él. Sí. Pero lo que simbolizó Stroessner para el Paraguay, probablemente no amerita eso. ¿Verdad? Para Goli simbolizó algo. Pero para todos los perseguidos, y para lo que sufrían las atrocidades de derechos humanos, no. Entonces los perseguidos. Ahora Goli, y ahora hay más de 14.000 muertos. Exactamente. Acá. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué Goli está enojado con Marito? Porque Marito era el entorno de él. Sí, entonces hay que ver que famoso expectativa en realidad. ¿Oíste ese famoso chiste de la mujer que sueña con un musculoso y tiene un morocho obeso? O viceversa, ¿verdad? El hombre que sueña con una blonda dama y tiene una, expectativa versus realidad. Eso es lo que creo que pasó entre 90, 60, 90. Así es. Bueno, ¿y qué pasa con estos 14.000 y más muertos por esta pandemia que se pudo evitar por lo menos disminuir la cantidad de fallecidos, si es que se hacían bien las cosas? Si se compraban las famosas vacunas a tiempo y forma, se tuvo el dinero para ello. ¿Y son muertes? ¿Al fin son muertes o no es así? Claro que sí, 14.000 muertos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos muertos hubiéramos tenido si se empezaba a vacunar como en Uruguay? Ya tiene casi el 50% de la población vacunada. Que se contagiaron, es cierto, muchos, aumentado la cantidad de contagios. Porque obviamente se pusieron la vacuna y empezaron a relajarse. Pero ¿cuántos muertos tiene Uruguay en proporción a su población? Argentina tiene más de 100.000 muertos. ¿Pero cuántos habitantes tiene Argentina? 44 millones. Y 100.000 muertos sobre 44 millones. Nosotros tenemos 14.000 muertos sobre 7 millones. Sí. Hay que hacer la escala. Y medio. Y hay que hacer la escala, 7 millones y medio. Hay que hacer la escala, ¿verdad? 100.000 muertos sobre 44 millones a lo mejor es menos que 14.000 muertos sobre 7 millones y medio. No tengo la escala. Acá lo grave es que estos muertos están muertos por falta de infraestructura hospitalaria. Muchos no llegaron al hospital. Muchos no tuvieron acceso a la unidad de terapia intensiva. Muchos no pudieron intubarse. ¿Y dónde está la plata? No solamente vacuna. Y si hubieran estado vacunados, ¿hubieran llegado a necesitar intubarse? ¿O hubieran llegado a necesitar terapia intensiva? No. ¿Verdad? Bueno, entonces acá tenemos. El ex senador y abogado
A ver, Hugo Estigarribia, vos estás siempre contra Cartes. No. Vamos a aclarar algo. Yo no estoy contra Cartes ni contra nadie. Yo estoy a favor... ¿Pero por qué vos siempre estás contra Cartes? Yo estoy a favor de la democracia y de la vigencia plena de las instituciones y del no manejo institucional por una o dos o tres personas. ¿Cuándo vos te afiliaste al Partido Año Colorado? 85 para pelear desde el gremio universitario contra Stroessner. Así. Y lo llevamos, me afilio en el año 85, en mayo del 85, tengo en este momento un largo tiempo de afiliación, fíjate. Son 36 años de afiliación. ¿Y por qué me afilio? Para pelear contra Stroessner del gremio universitario. Y en los 86 ya lo llevamos como candidato a presidente del Centro Estudiante a Paraguayo Cubas. Paraguayo Cubas. Y Paraguayo ganó. Yo fui miembro del centro, yo tenía 20 años cuando eso. 19 cuando me afilié. Después tuvimos en la juventud tradicionalista. ¿Y quiénes más estaban ahí en ese momento contigo? ¿O con quién vos estabas en el plano político? Otro colorado que estaban era José Ignacio González Maqui, que era un dolor de cabeza para su papá porque era diputado, había sido ministro. Otro que estaba era Pato Melgarejo Lanzoni, que era un dolor de cabeza también para su papá, Pocholo Melgarejo, dirigente de la 20, que era militante, ¿verdad? Entonces, hablo de otros colorados, ¿verdad? Está, por ejemplo, Miguel Doldán, que ahora es miembro del consejo de IPS, por el sector de FEPRINCO, creo, o de la rural, varios colorados. Y, por ejemplo, la lista para el centro, el estudiante encabezaba Marcelo Duarte y segundo yo. Marcelo Duarte, que después fue diputado por la oposición. ¿Verdad? Y nosotros hemos sentado una posición desde los jóvenes colorados contra Stroessner. Y finalmente le enfrentamos al electronismo en la elección para el Ignacio Apane. Y no, aquella elección no nos dio un espacio y fundamos el Comité Central de la Juventud Colorada en la clandestinidad, donde vinieron todos los Mopoco, Andrer, etcétera, etcétera. Y finalmente cayó Stroessner. O sea, mi conducta es coherente. En aquella época, en el 85 que mencionabas, estaba en auge también en el plano político Ángel Roberto Seifert, dentro del Partido Colorado. Carlín Romero Pereira también estaba en esa época, ¿o no es así? Estaba, claro. Lo que pasa es que hay que entender que Ángel Roberto Seifert se empieza a desprender fuertemente de Stroessner como diputado. Él electo en el 83 como diputado. ¿Verdad? Y ¿dónde rompe un sector con Stroessner cuando pretende que la militancia stroessnerista con Mario Ado y otros dirija el partido? Entonces ahí los históricos del partido se 87. No, el problema empieza en el año 84. 85, cuando en Villarrica hay un grito de guerra contra la militancia. Porque eran los sujetos militantes, los neocolorados, donde estaba Mario Ado y eso, que habían sido febreristas, Mario Ado de padre, versus los colorados tradicionales. ¿Era febrerista? Así dicen, yo no vi nunca. Así dicen. Pero entonces ahí se arma el tradicionalismo. Y ya había mucho descontento en el partido porque Stroessner tenía que haberse retirado y no se retiró. Y yo tenía 18 años cuando eso. En el 83 tenía 17 años. Entonces, cuando yo entro a la facultad me encuentro con eso y me afilio para pelear contra Stroessner. Y peleamos contra Stroessner y cayó Stroessner, ¿verdad? Por muchos factores. Y bueno, y ahora vos me decís lo de Cartes. Yo no tengo problema con el señor Cartes. Yo cuando le encuentro le saludo, todo muy bien. El problema no es contra él en particular. El problema es contra el modelo que él nos ofrece. Un modelo de copamiento de las instituciones. Un modelo de manejar esto que pasa con la Fiscalía General del Estado, que pasa con la Cámara de Diputados, que pasa con el Consejo de la Magistratura, que pasa con el jurado de enjuiciamiento. En el jurado de enjuiciamiento le echaron al difunto Romero Roa de su mandato de 3 años, lo echaron, le pusieron arriba un muchacho que no había jurado como abogado y responde a cartilla. Esa manipulación, la prensa irresponsable que se maneja, como en estos casos, los sectores vinculados, contra eso estamos, ¿verdad? Y vamos a seguir peleando contra eso. Y ahora se meten con mi ejercicio de la abogacía. Y la abogacía va a ser mi espada, mi escudo, mi coraza contra la arbitrariedad, ¿verdad? Y yo tengo derecho a tener mis clientes particulares. Porque te voy a ser sincero, no tengo ni un solo cliente del Estado, ni de municipalidad, ni nada. Vivo de mi profesión y ahora quieren matar mi ejercicio profesional. No van a matar. No van a matar mi ejercicio profesional. Imagínate, la gente, yo le hago un dictamen a una empresa multinacional con sede en Paraguay.
que no tiene nada que ver en esta relación, en esto de Conaxar y otra empresa, y me pone mi dictamen, ¿sabes? Y no ponen el nombre del cliente al cual me dirijo. Esto es manipulación a través de los medios de prensa, ¿verdad? Entonces, y va a ser difícil hacerme callar. Mira que me tienen que matar para hacerme callar. No, pues. Ya te voy a decir algo. Puta. Ni preso me van a hacer callar. Igual que a Efraín Alegre. A Efraín Alegre, preso no le hicieron callar. A mí no me van a hacer callar tampoco. ¿Está con Efraín? No. Yo le respeto a Efraín por su lucha. Efraín es de otro partido. Sí, no, pero yo sé que es de yo otro respeto partido. su lucha. Estoy con Efraín. En Paraguay te ponen etiqueta. Estás con Efraín, estás contra Carte. Dos etiquetas me pusiste. ¿Estás contra Carte? ¿Estás con él? No. Yo estoy. No, yo no te pongo etiqueta, te pregunto nomás. Te nomás que en Paraguay te ponen etiqueta. Ahora, yo no tengo etiqueta. Yo creo que el señor Efraín Alegre mantiene una posición coherente contra la mafia. ¿Verdad? Él le llama mafia. Yo le llamo quienes quieren ser dueño del Paraguay. Soy un poco más diplomático, como dicen mis tractores. Soy diplomático. Soy diplomático, pero duro y firme. Así como fuimos contra Trones a los 20 años. Si a los 20 años fuimos así. Ahora, a los 50 me va a cambiar. Yo no soy como otro que no le interesaba la política, que nunca votó, que de repente se fue a votar y fue presidente. No, señor. Tenemos siempre una misma línea. Y esta línea que tenemos, mi querido, en su momento no permitimos que jure alguien que tenía que ser senador vitalicio, Nicanor Duarte Fruto, en el 2010, en el 2011, y después mantuvo esa línea como constitucionalista, que después le afectó a Cartes, porque Cartes también quería jurar. Esa misma línea vamos a mantener, así. No nos vamos a mover. Tiren piedras, tiren lo que tiren, ¿verdad? Entonces, tiene que saber ya que esto que hicieron lo que misiones, le agradezco publicidad. Porque quiere decir que mi opinión como abogado particular pesa tanto que yo pueda avalar la actuar de una entidad administrativa pública de acá. Es guatana calcular, como diría un sabio. Sí, 14 minutos de las 11. Decime rápidamente tu visión de lo que pasa en Cuba. Vamos a otra cosa, lo que está pasando en Cuba. A ver, ¿cuál es la visión tuya como abogado, senador, hombre de letras, persona que sabe mucho y está actualizado? Es una olla a presión que está explotando. Una olla a presión que hace tiempo. ¿Viste la olla a presión? Sí, claro. Hace tiempo que está la olla a presión y la tapa. La tapa es el régimen cubano. Y ahora explotó. ¿Por qué explota? Porque las remesas no vienen más. Porque el bloqueo asfixia la economía. Porque Venezuela, que era que la alianza con Venezuela no es una alianza porque se le antoja nomás a los Castro. Porque con el petróleo de Venezuela, ellos revivieron lo que fue el apoyo a la Unión Soviética en su momento. Sí. Y bueno, porque Venezuela tiene problemas económicos, ya no viene el mal petróleo. Porque la pandemia agudizó el malestar económico. Porque Cuba, con Trump, se rompió esa relación de luna de miel que empezó con Obama. Hay imágenes también de lo Trump, que pasa. Trump agudizó porque... Y la población se cansó. Acuérdate que es cierto que los cubanos son muy formados. Es cierto, la educación en Cuba es buena, pero es una educación domesticada al régimen. Cuba, una isla, se dice que el infortunio se enamoró de Paraguay, de Cuba también. De una dictadura derecha, de Batista, pasa una dictadura izquierda comunista, como los Castro. O sea, el pueblo cubano no se liberó. Los que festejaron la caída de Batista se encontraron con una dictadura comunista. Entonces, yo creo que es la explosión de una olla. El modelo económico fracasó. No hay más salida. La gente no tiene futuro. Entonces salió a las calles. Es una revolución del pueblo. Pero cuando el pueblo se levanta, una vieja gráfica, una mesa. Cuando el pueblo se levanta, el pueblo de Cuba, lo que está en el pueblo. Fíjate vos, no hay fuerzas armadas ahí, no hay policía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es una revolución del pueblo. Van a detenerle a la gente, pero no van a poder parar, y finalmente va a surgir un caudillo militar, policial. Y Miguel Díaz Canel, Miguel Díaz Canel funge de qué él. Te voy a explicar. Fidel Castro le cede el poder a Raúl Castro. Sí. Y Raúl Castro mejora un poco el modelo comunista hacia el capitalismo, abre un poco las puertas al capitalismo con más fuerza.
una brisa de capitalismo. Y ahí Obama, justo en el poder en Estados Unidos, va incluso visita Cuba, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Después viene Trump. Y Trump vuelve a la vieja política con respecto a Cuba. Y Raúl Castro no es Fidel Castro. Raúl Castro ya está mayor y se retira. Y ahora queda Díaz-Canel. Y Díaz-Canel ya es la nueva camada de la dirigencia del Partido Comunista Cubano. Entonces, ¿qué pasa? Díaz-Canel no tiene el liderazgo de los Castro ni el carisma, y también la situación económica le explota la cara a la situación social económica. Entonces lo de Cuba es algo previsible, un modelo inviable. Lo mismo que lo de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Ahí entra la geopolítica a apoyar. ¿Cuál es la geopolítica? Rusia, China apoyan a Venezuela y los países vinculados al petróleo versus Estados Unidos. Y lo de Cuba es muy sui generis, porque Cuba no es un país rico, pero estratégicamente importante porque está al lado de Estados Unidos. Es el equivalente a Taiwán al lado de China. Ese juego que hacen las superpotencias de ponerte alguien que te dispara en tu propia puerta, que es Cuba para Estados Unidos, y que es Taiwán para China continental. ¿Cuál es esa fórmula entonces? ¿Por qué? Y es una fórmula de las superpotencias. Porque en 62 años no pudieron acallar a Cuba. No pudieron o neutralizar no a pudieron Cuba. neutralizar a Cuba porque estaba Unión Soviética. Y ahora porque con la caída de Unión Soviética después pudo reconvertirse, que pasó muy mal con una Venezuela con Chávez. ¿Verdad? Y ahora las superpotencias van a aglutinarse porque hay dos ejes de la política mundial, ¿verdad? Uno liderado por Estados Unidos y otro liderado por China. Y Rusia, que giró del comunismo, pero tiene un régimen de derecha bastante firme dictatorialmente. No es una dictadura, pero casi una dictadura. Entonces, pero Rusia se alinea a China por su rivalidad histórica Unión Soviética con Estados Unidos. Se alinea, pero no se entrega a China. Juega su rol. Se alinea, pero... Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿verdad? De Crimea. ¿Quién la apoya a Rusia? China. Entonces, es un juego pendular. Y tiene en la puerta... En la puerta de China le tiene a Taiwán. Sí. Y ahí está siempre hay protección norteamericana. Y en la puerta de Cuba... Pero en la puerta de Estados Unidos está Cuba. Pero ¿qué pasa si el pueblo cubano se levanta y hay un líder que encarna ese sentimiento del pueblo, un líder militar, un líder policial? ¿Vos crees que se va a levantar? Y no es tan fácil porque este tipo de levantamientos tiene que tener un soporte militar y policial para que tenga éxito. Y hoy ya se habrán identificado los cabecillas civiles, ya se empieza a reprimir, se empiezan a apretar a tu señora, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo. Empieza la represión, van presos, se acabó internet, se acabó la comunicación. O sea, estos regímenes autoritarios tienen un modo operandi bastante complicado. ¿Vos pensás que Cuba se va a abrir al mundo en un corto tiempo después de esto que está sucediendo? ¿Te parece que se puede abrir al mundo así y romper ese tiene un liderazgo militar policial que pueda confrontar con el régimen comunista? Sí. Y hoy los comunistas cubanos le están acusando a Estados Unidos, como siempre. El gran cuco de Estados Unidos, ¿verdad? Y puede tener algo de razón. ¿Por qué no? Si para Estados Unidos es una piedra, no en el zapato, en la puerta. ¿Verdad? Entonces... Sí, pero nunca pudieron. Pero vos te acordás, por ejemplo, el famoso caso de denuncia a los diplomáticos norteamericanos de un dispositivo de sonido que les molestaba. Y no les dejaba dormir, no les dejaba trabajar. Eso se llama guerra política. Entonces es un problema para Cuba el tema de Estados Unidos, y un problema para Estados Unidos el tema de Cuba. Así que yo creo que solamente si esta revolución popular tiene un soporte de liderazgo militar, policial, fáctico, de armas o político, puede triunfar. O si no, va a ser aplacada con grave daño para los que estuvieron implicados. Así veo.
Bueno, y el caso de Bolsonaro en Brasil, ahora hospitalizado Bolsonaro, ¿qué va a pasar ahí? Hay que ver qué pasa con Bolsonaro, porque Bolsonaro es un hombre polémico, pero muy popular. Es el hombre fuerte de la derecha de Brasil. Pero ahora también aparecen implicancias de sectores que lo apoyaron con la compra de vacunas. Y hay acusaciones de corrupción contra Bolsonaro, mientras que Lula se va liberando de sus procesos por corrupción que tenía, ¿verdad? O sea, Lula parece que tiene luz amarilla y después luz verde para correr. Lula se va limpiando y el otro se va oscureciendo. Para Bolsonaro se prende luz amarilla para prenderse roja. Claro, pero ahí hay que ver la evolución de esto. Porque Lula también, se libera y Bolsonaro... Porque también hay nuevos liderazgos en la derecha. Se oscurece. Más previsibles para la derecha. Porque si bien la derecha hoy está liderada por Bolsonaro, es una derecha imprevisible. Que está alejada de los sectores empresariales. Y está más cerca de los sectores conservadores, ultraconservadores. Entonces, ¿qué pasa? Está buscando también la derecha brasileña otro tipo de liderazgo, un liderazgo más previsible. Se habla, por ejemplo, del gobernador de Paraná, del gobernador de San Pablo, ¿verdad? O sea, siempre se habla de otras figuras. Entonces hay que ver qué pasa. Pero si todo sigue igual, va a haber una lucha muy fuerte entre Bolsonaro y Lula por la presidencia en el próximo periodo. Pero lo de Bolsonaro, la enfermedad de Bolsonaro, hay que mirar muy bien, porque si eso se agrava, sería una resta muy importante para la derecha brasileña, como lo fue la prisión de Lula. No pudieron sustituir a Lula. Hay fichas que uno puede sustituir en una pelea. Así. Bueno, y por último, Hugo Estigarribia Gutiérrez, Eliseche, siempre digo yo. Sí, mi padre. Perú. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Por qué no se define la situación en Perú, política en Perú? ¿Qué pasa ahí? Cuando hay márgenes muy estrechos de resultados electorales, entran las impugnaciones, los pedidos de nulidad, los pedidos de recuento de votos, los pedidos de anulaciones de votos. Y eso es lo que pasa en Perú. Tengo entendido, hasta el momento, si las impugnaciones se rechazan, creo que ganaría Pedro Castillo por un margen de menos del 1% de diferencia. Menos del 1%. O el 1%. Creo que 50,5 a 49,5, 49,60. Pero un caso sui generis. Hasta ahora, sin prosperar las impugnaciones y las anulaciones y todo eso, acá, yo creo que gana Castillo. Y Castillo es un representante de una izquierda sui generis, una izquierda que viene de las entrañas del pueblo, un educador, ¿verdad? Y es el final de Keiko Fujimori en el campo de la política. No sé, mira, fíjate vos que Keiko es la tercera vez que concurre. La vez pasada perdió por 40,000 votos y ahora otra vez sí, pero en política la competencia y Lula perdió 3 veces antes de ser presidente. O sea, no sé si lo de Keiko es el fin de Keiko. Pero Keiko consiguió ser la candidata de toda la derecha, a pesar de su apellido Fujimori, a pesar de las acusaciones de corrupción y todo eso. Y está muy pareja. Hay que ver cómo se define esto. Pero yo creo que finalmente le van a dar la presidencia a Castillo. Porque hay algo que en democracia real, funciona, que se llaman los votos. Lo que le pasó a Evo Morales en Bolivia es diferente. Porque ahí los votos no le dieron el espaldarazo. Pero en este caso, yo creo que cuando Evo se presentó, después cuando hubo elecciones, su candidato se presentó y ganó. Arce, presidente de Bolivia. Yo creo que Perú, hay que ver si se mantiene lo de Castillo y qué tipo de presidencia hace Castillo. Justamente. Si opta por un socialismo, es difícil que él pueda hacer un socialismo al estilo Venezuela. ¿Por qué? Porque casi 50% es la elección. Entonces el Congreso no va a tener la fuerza que puede tener para arrasar con el Congreso. Entonces hay que ver cómo evoluciona eso, qué tipo de socialismo es el de Pedro Castillo. Si es un socialismo como el de Uruguay, por ejemplo. Ya que tocas el Uruguay. Ya como un hombre como Mujica, un hombre de pueblo, ¿verdad? Si bien Mujica es un hombre de pueblo, pero con gran conocimiento intelectual, vamos a aclarar, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué tipo de socialismo lleva adelante Castillo. Ya que tocas el Uruguay, esto que está haciendo, rompiendo la estructura, digamos, los límites del Mercosur, de que quiere negociar en solitario para conseguir sus objetivos de exportación y qué sé yo, todo lo que tenga que ver con la producción del Uruguay para
con otros mercados. ¿Cómo vos ves el futuro del Mercosur en este caso? Porque Brasil está apoyando también al Uruguay en ese aspecto. Bueno, resulta que el Mercosur como bloque no ha llegado a consolidarse para negociar con éxito, por ejemplo, un tratado con la Unión Europea. Todavía no. Todavía, ni con los grandes bloques comerciales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Al no producirse eso, hay países a los cuales les conviene más jugar por fuera del Mercosur. Pero el Mercosur no les permite el tratado. Así como, sí, no les permite, así como hay cosas que nos benefician a nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos beneficia el régimen de Maquila. El hacen común. ¿Verdad? Le beneficia a los países grandes. Porque se tributa a nosotros como país mediterráneo no nos beneficia. Pero si queremos pasar nuestros productos a Argentina, siempre hay problemas. Siempre proteccionismo. Entonces el Mercosur no se ha traducido a la realidad. Si vos hablas a fondo con los industriales, con los ganaderos paraguayos, con la gente que tiene transporte fluvial, te vas a encontrar con un Mercosur negativo para Paraguay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la calle? Pasaron 30 años. La calle hace un juego pendular siempre. A Brasil le conviene eso y a Uruguay le conviene. Entonces, si es que Uruguay ya quiere negociar fuera del Mercosur, acá lo que hay que realmente hacer es romper el bloque y a otra cosa. Claro, eso es lo que yo digo. Entonces, cada uno, pero no podés vos ser parte de un bloque con Mercosur y a la vez negociar por fuera. O sos o no sos. Lo que hace Uruguay es jugar por los intereses de su país ante un Mercosur que no funciona como bloque. Tiene cierta lógica. Por supuesto. Y yo estoy, en lo personal, a favor de Lacalle Pou en este aspecto. Y bueno, o sea que está perfecto. Él hace su partido, él juega su partido de presidente de Uruguay. Así mismo. Bueno, Huguito, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? No sé. No, nada más. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Hoy es el Día de la Virgen del Carmen. ¿Tenés muchas amigas con ese nombre, Carmen? Unas cuantas amigas, gente muy buena, generalmente son las Carmen, en homenaje a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Nosotros somos muy místicos en Paraguay. Así que ojalá que la Virgen del Carmen proteja al Paraguay. A pesar de que el gobierno no hace los deberes y la inmunidad del rebaño está lejos, pero ojalá que siga bajando la cantidad de muertos y enfermos graves como está bajando drásticamente. Pero eso es lo que le pediría yo a la Virgen del Carmen, y que recemos hoy a la Virgen, los que creemos, los que somos creyentes católicos, para que proteja al Paraguay. Y a este gobierno hay que aguantarlo hasta el 2023. Y mientras no haya cambios desde el punto de vista democrático, constitucional, juicio político, lo que sea, tenemos que aguantarlo. Tenemos que desarrollar los paraguayos, ya estamos desarrollando la doctrina del estoicismo, de las todas. ¿Cuál es esa? Tenés una sufre y soporta. ¿Cómo es? Sufre y soporta, pero a la vez sufre y soporta. Sufre, soporta, pero a la vez rebélate. Las municipales ahora, vamos a ver si aprenden a usar el desbloqueo los ciudadanos paraguayos y desbloquean y votan a los mejores candidatos. Y tenemos mejor representación política en el 2023. Una patada a los que nos mal gobiernan, cualquiera sea el partido, para senadores, para diputados o para presidentes. Y que los partidos tradicionales se renueven y pongan otro tipo de gente, o si no, van a aparecer fuerzas nuevas. Así de simple. Muchas gracias, Hugo Estigarribia.